Hola, muchísimas gracias al Servicio de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura por permitirme la invitación de participar en este novedoso proyecto de la ciencia en casa, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Mi nombre es Santiago Fernández Rodríguez, soy profesor de la Escuela Politécnica del Departamento de Construcción y también soy investigador del Grupo de Investigación AEROUES de la Universidad de Extremadura. Espero y deseo que tanto ustedes como vuestras familias estén bien en estos momentos en los cuales estamos atravesando, y paso a contaros un poco las principales líneas de trabajo en las cuales estamos el Grupo de Aerobiología de Extremadura trabajando. Bueno, indicar que la actividad investigadora se centra principalmente en el origen, por así decirlo, en la calidad del aire, en la parte biológica, en la parte aerobiológica, que está relacionada con la infraestructura verde y también enfocada hacia el mundo del urbanismo, hacia el mundo de la construcción. Indicar que la calidad del aire de origen aerobiológico se basa en los recuentos de la parte biológica del contenido de aire, que son principalmente granos de polen y esporas de hongo, siendo una herramienta de trabajo imprescindible para, por ejemplo, confirmar o identificar los tipos causantes de riesgo de impacto ambiental en cada una de las áreas geográficas. Indicar que a partir de estos datos aerobiológicos se pueden planificar tratamientos preventivos, se pueden planificar también actividades, se pueden aconsejar también la elección de diferentes tipos de flora en parques y jardines públicos de las ciudades y de los pueblos, y también se puede acondicionar en el sector de la construcción y la edificación en exteriores e interiores. Indicar, por contextualizar la incidencia que puede presentar, que según la Asociación Europea de Alergología e Inmunología Clínica se cita que en torno al 20 al 30% de la población europea, en este caso, presenta una serie de problemas respiratorios, ¿no? Se cita que 150 millones de europeos de alguna manera padecen una enfermedad alérgica crónica, que 100 millones padecen rinitis alérgica, o que, por ejemplo, 70 millones de personas presentan asma, ¿no? El 45% de los pacientes, de alguna manera, también se indica que no están correctamente diagnosticados, ¿no? En España, el último informe que tenemos a nivel nacional es el de alergológica del año 2015, y se hace referencia a que el polen tiene una incidencia de un 65% en la población española como causante de estas enfermedades respiratorias alergénicas. Indicar que el Grupo de Investigación de Aerobiología en Extremadura está integrado dentro de la Red Española de Aerobiología, que a su vez también está integrado en la Red Europea y en la Red Internacional de Aerobiología. De alguna manera, los datos que nosotros de alguna manera monitorizamos en la Comunidad Autónoma de Extremadura son transferidos al conjunto de España y a su vez al conjunto de Europa y al conjunto del mundo, para tener una base de datos conjunta que de alguna manera nos puedan establecer la posibilidad de establecer una serie de estudios a nivel de escala global, ¿no? Indicar que recientemente estamos ahora mismo, entre otros trabajos, viendo la incidencia que puede tener la exposición al polen en Europa ante la pandemia que estamos teniendo ahora mismo de coronavirus, y ver de alguna manera la relación que se puede establecer entre el número de personas contagiadas y de personas tristemente fallecidas por esta pandemia de coronavirus con la incidencia que hay a la exposición del polen. Indicar también que, como decíamos anteriormente, se hacen estudios a escala global y también a escala regional y también a escala local. Todo depende de los objetivos que se marquen en los estudios, ¿no? A escala global, por ejemplo, podemos pensar en estudios que estamos realizando, como el que se acaba de indicar anteriormente, otros estudios que tratan de ver la evolución del cambio climático, por ejemplo, en Europa. A escala regional, por ejemplo, podemos establecer estudios por ejemplo, de teledetección, para ver cómo, de alguna manera, se puede relacionar el contenido polínico
con la información satelital, con la información meteorológica, ¿no? Y a escala local son estudios más relacionados con el urbanismo. Lo que de alguna manera podemos llegar a intentar es ver cómo de alguna manera pueden atribuirse esas diferencias locales al mecanismo de dispersión atmosférico en las ciudades del contaminante, de la sustancia que estamos analizando, como son los granos de polen y de las esporas de hongos. Dentro de la modelización esta que se comentaba anteriormente, hay modelos, estamos realizando modelos de predicción y que se basan en inteligencia artificial. Digamos que de alguna manera todo lo que es Big Data ha llegado para quedarse hace ya mucho tiempo, y la implementación de esta nueva tecnología está resultando bastante aplicable también en nuestro campo, de manera que también nos permite de alguna manera la modelización mediante inteligencia artificial de datos de muchos años de muestreo para poder analizar el comportamiento que está teniendo de alguna manera este bioparámetro, bioindicador que tiene la naturaleza, como son los granos de polen. También estamos viendo cómo de alguna manera se puede indicar con este tipo de estudio el inicio, la duración y la finalización de la floración de estas especies, o por ejemplo puede ser un trabajo reciente del polen de encina a nivel europeo que se ha realizado. También otros tipos de estudios a escala local, que son los relacionados con la alergenicidad que presentan los árboles, la infraestructura verde, la flora ornamental en las ciudades y en los pueblos, para indicarle al ciudadano cuánto nivel de potencial exposición se está exponiendo en los parques en los cuales está visitando. Otra serie de estudios también muy interesantes son los estudios que tratan de analizar, de estudiar la influencia que tiene la circulación de las masas de aire a escala sinóptica sobre nosotros. De alguna manera estamos viendo cómo de alguna manera las retrotrayectorias de masas de aire guardan relación con la distribución, con el desplazamiento que nosotros recogemos en los captadores de polen en las ciudades que estamos estudiando de aerobiología. Entonces, de alguna manera podemos relacionar este tipo de herramienta para intentar describir qué es lo que estamos recogiendo nosotros en los captadores con las superficies de contacto por las cuales pasa el viento. De alguna manera hace que haya cierta relación, cierta herramienta para poder describir este tipo de fenómenos de mesoescala. De alguna manera este tipo de herramientas tienen bastante aplicación en el impacto potencial ambiental para indicarle a una ciudad que determinada zona está más expuesta a este tipo de impacto. Para ello es muy importante que de alguna manera se realice un inventario a escala local de las fuentes potenciales de infraestructura verde que hay a escala local y a escala periurbana de exposición a este tipo de tipo polínico que puede respirar la población, y es por ello por lo que tiene bastante aplicación desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de la construcción. Digamos que es una evaluación de impacto potencial ambiental. Otro tipo de estudio también muy interesante y que tienen bastante aplicación y cada vez más son los que están relacionados con la teledetección, que están relacionados a su vez también con la cartografía digital y también con la inteligencia artificial. Como es sabido, cada vez más está habiendo más satélites que de alguna manera están encima de nosotros, que están continuamente recogiendo información, y esta información es muy válida para correlacionarla con la meteorología y también con el registro aerobiológico de calidad de aire que estamos respirando nosotros, ¿no? Otra herramienta también muy interesante es la que está relacionada con el cambio climático y está relacionada con la modelización y con la predicción. Si tenemos datos de calidad de aire, de aerobiología durante muchos años, podemos ver cómo de alguna manera el cambio climático está afectando o no, en qué medida, si se está adelantando, si el cambio climático adelanta, si retrasa la floración de las especies. Y eso es un indicador, porque de alguna manera las especies se rigen en un alto porcentaje por las condiciones ambientales, y ellas en ese sentido nunca se equivocan, porque están muy relacionadas.
También es muy interesante estudiar la calidad de aire interior dentro de las residencias, dentro de los hospitales, para ver qué tipo de aire estamos respirando en interior, ¿no? En este sentido, tiene muchísima aplicación también los estudios que tienen cabida con la fitopatología. Digamos que los hongos viven, las condiciones de humedad son favorables en superficie de interior, como por ejemplo puede ser madera, como por ejemplo puede ser piedra, y ahí se desarrollan. Y el desarrollo de estos hongos produce una serie de conidios, que son los que respiramos nosotros por nuestro sistema de respiración. Otro tipo de estudios también muy interesantes son los estudios de inventario ambiental, para que de alguna manera podamos describir los tipos de uso de suelo que se le puede dar a esa cobertura digital. ¿Para qué? Para que podamos hacer una digitalización y podamos establecer mapas de riesgo con una serie de impacto ambiental. Para ir acabando, es interesante que todo este tipo de información, que podamos decir en una ciudad, dependiendo del tipo de arbolado que tengamos, qué riesgo potencial presenta esa especie de infraestructura verde en una ciudad, dependiendo de las características de la vía. Es muy importante también digitalizarlo para llevarlo a un sistema de información, ya sea geográfica o ya sea de BIM, Building Information Modeling, para que de alguna manera podamos llevarlo a el diseño y mejora de una infraestructura de construcción en un ámbito local. Y para ello es muy importante tener de referencia, si nos estamos dedicando a una construcción sostenible, tener de referencia que las especies que estamos analizando sean inventariadas, sean georreferenciadas y sean digitalizadas, para minimizar el impacto ambiental que va a tener la población. Siempre se nos pregunta cuando se acercan estas fechas cómo va a ser la primavera polínica. La primavera polínica está muy relacionada con la meteorología. Este año la meteorología, la precipitación, está siendo bastante elevada comparativamente con otros años, y eso esta elevada precipitación conlleva elevadas concentraciones de los tipos polínicos que vienen a continuación. Estamos a mitad de abril. Mayo, pues se espera que el mes de mayo, de alguna manera, haya una elevada concentración de polen de olivo y de gramínea, ¿vale? Que son los tipos polínicos que en Extremadura presentan una mayor incidencia en lo que es la población. Finalizo de alguna manera agradeciendo el interés y la atención que están prestando al visualizar este vídeo, deseando que se cuide lo máximo posible para que esta situación que estamos pasando ahora mismo pase lo antes posible, y les mando un gran saludo y muchísimas gracias.